Bienvenidos a esta guía práctica titulada Certificados digitales, de la teoría a tu código Java. En esta sesión aprenderemos a asegurar nuestras aplicaciones de forma efectiva, pasando de los conceptos fundamentales a la implementación real. Como podéis ver en el ejemplo de código, exploraremos cómo gestionar almacenes de claves o key stores, configurar administradores de confianza y establecer contextos SSL seguros. El objetivo es que, al finalizar, seáis capaces de integrar estas medidas de seguridad directamente en vuestros desarrollos. ¡Comencemos! En esta sesión empezaremos analizando el gran reto al que nos enfrentamos. ¿Cómo podemos establecer confianza en un entorno puramente digital? Imaginad que estáis desarrollando una aplicación Java que necesita comunicarse de forma segura con un servicio externo, ya sea una API o una base de datos a través de HTTPS. En este escenario, surgen tres preguntas críticas que debemos resolver para garantizar la seguridad. Primero, la autenticación. ¿Cómo sabemos quién está realmente al otro lado de la línea? Segundo, la integridad. ¿Cómo tenemos la certeza de que los datos no han sido manipulados durante el trayecto? Y finalmente, la confidencialidad. ¿Podemos asegurar que ningún tercero pueda leer nuestra comunicación? Resolver estas incógnitas es fundamental para que tanto nosotros como nuestros clientes podamos confiar plenamente en el servicio. Como solución a los problemas de identidad, presentamos el concepto del pasaporte digital para tus aplicaciones. Técnicamente, un certificado digital es un documento que acredita que una entidad, ya sea un usuario, un servidor o una empresa, es el propietario legítimo de una clave pública. Para entenderlo mejor, podemos desglosarlo en tres elementos fundamentales. Primero, el propietario o sujeto, que representa al titular del pasaporte, es decir, a tu aplicación. Segundo, la clave pública, que funciona como tu rostro digital único para que otros puedan identificarte. Y finalmente, la firma de la autoridad o emisor, que actúa como el sello oficial que valida la autenticidad de todo el documento. Este conjunto de elementos es lo que permite establecer una base de confianza en cualquier interacción digital. En esta diapositiva responderemos a la pregunta: ¿quién emite y valida estos pasaportes digitales? La figura central es la Autoridad de Certificación, o CA, que es la entidad autorizada responsable de emitir y gestionar certificados digitales. Su característica fundamental es la confianza que depositamos en ellas. El proceso de obtención consta de tres fases. Primero, la solicitud, donde el desarrollador pide un certificado para su clave pública. Segundo, la verificación, en la que una autoridad de registro, como puede ser la FNMT en España, valida la identidad del solicitante. Por último, se produce la emisión, donde la CA firma el certificado con su propia clave privada, generando el documento final que vincula al sujeto con su clave pública y el emisor. En esta diapositiva número 5, profundizamos en el ecosistema de confianza que constituye la infraestructura de clave pública, más conocida como PKI. La PKI no es solo un componente técnico, es la combinación integral de hardware, software, políticas y marcos legales que permite realizar operaciones criptográficas de forma segura. Es el sistema que garantiza que todo el engranaje funcione correctamente. Este ecosistema se apoya en cuatro pilares fundamentales. Primero, auditorías rigurosas realizadas por organismos independientes para verificar el cumplimiento de estándares estrictos. Segundo, una infraestructura segura que protege las claves privadas mediante módulos de seguridad de hardware, o HSM, en centros de datos protegidos. Tercero, políticas de emisión estrictas que aseguran la verificación de identidad antes de generar certificados. Y por último, la responsabilidad legal y reputacional, esencial ya que la credibilidad es el motor principal de este negocio. En esta diapositiva analizaremos la cadena de confianza y cómo se delega la autoridad. Es fundamental entender que la confianza es jerárquica. Un certificado no se valida por sí solo, sino a través de una cadena de firmas que llega hasta una fuente de confianza última. El proceso consta de tres niveles principales. En primer lugar, tenemos la CA raíz o root CA, que es la máxima autoridad.
Esta se certifica a sí misma mediante un certificado autofirmado y se considera plenamente confiable, por lo que su certificado público suele venir preinstalado en los sistemas operativos. En un segundo nivel encontramos la CEA intermedia, la cual es certificada y firmada directamente por la CEA raíz. Esta tiene la capacidad de emitir certificados a otras entidades o usuarios finales. Por último, llegamos al certificado de entidad final, que es el que usaría vuestro servidor y que es firmado por una CEA intermedia. De esta forma, la validez del certificado final depende de toda la jerarquía que lo precede. En la séptima diapositiva de nuestra serie, vemos que la confianza en el ecosistema Java no es un concepto abstracto, sino que reside físicamente en el fichero kcerts. Las claves públicas de las autoridades de certificación raíz vienen preinstaladas en la Java Virtual Machine, concretamente en la ruta java home/lib/security/kcerts. Este archivo actúa como el Trust Store por defecto, almacenando certificados de entidades de confianza como Let's Encrypt, DigiCert, GlobalSign o Sectigo. Como implicación práctica, esto explica por qué un cliente HTTP Client puede conectarse a sitios seguros como Google sin configuración adicional. La JVM ya tiene integrada la confianza en la CEA que emitió dicho certificado. En esta diapositiva analizamos la anatomía de un certificado digital bajo el estándar X.509. Podemos pensar en este estándar como el molde o la clase que define cómo debe ser un certificado. De hecho, en Java se utiliza la clase java.security.cert.x509certificate. Como vemos en el ejemplo, un certificado incluye campos críticos, la versión, un número de serie único, el emisor o issuer, que es quien lo firma, y el sujeto o subject, que identifica al propietario. También se especifica el periodo de validez y la información técnica de la clave pública, como el algoritmo RSA de 2048 bits. Finalmente, en la parte inferior, destacada en naranja, tenemos la firma digital de la CEA, que es la pieza que asegura que todo el contenido es veraz y no ha sido modificado. En esta sección vamos a profundizar en los formatos y codificaciones de tus ficheros de certificados. En primer lugar, distinguimos dos codificaciones fundamentales: DER, que es una codificación binaria compacta pero no legible por humanos, y PEM, que es una codificación de texto en formato base 64. Esta última es la que verás habitualmente al abrir un certificado con un editor de texto, fácilmente identificable por sus etiquetas de inicio y fin de certificado. En cuanto a las extensiones de fichero más comunes, las extensiones .cer, .crt y .der suelen contener un único certificado X.509 con solo la clave pública, siendo ideales para compartir. Por otro lado, los archivos .p12 o .pfx actúan como un almacén o contenedor seguro que incluye tanto el certificado como su clave privada protegida por contraseña. Por último, las extensiones .p7b y .p7c se utilizan como contenedores para albergar una cadena completa de certificados. En esta diapositiva abordamos el concepto de Keystore, nuestra caja fuerte digital. Se trata de un fichero que actúa como base de datos segura para material criptográfico. En entornos Java, pasamos del formato antiguo JKS al estándar moderno PKCS12. Debemos distinguir entre el Trust Store para certificados de entidades de confianza como el fichero kcerts y el Keystore para nuestras claves privadas y certificados públicos. La herramienta fundamental para gestionar estos archivos es Keytool, ubicada en el directorio bin de vuestro JDK. Funciona como una auténtica navaja suiza que permite listar, importar, borrar o generar pares de claves. Como ejemplo de comandos esenciales, vemos cómo listar el contenido de un almacén de forma detallada o cómo importar un certificado nuevo a nuestro almacén de confianza. Pasemos ahora a la acción analizando el proceso de Handshake TLS-SSL. Este es el apretón de manos fundamental que ocurre cuando un cliente se conecta a un servidor mediante HTTPS para establecer un canal seguro. Consta de 4 fases principales. Primero, el Client Hello,
donde el cliente saluda al servidor y le informa sobre sus capacidades de cifrado. Segundo, el Server Hello, en el que el servidor responde y presenta su certificado digital para identificarse. Tercero, la validación del cliente. Aquí el cliente verifica la autenticidad del certificado usando su almacén de confianza o Trust Store, asegurándose de que no esté caducado y que esté firmado por una autoridad de certificación raíz fiable. Finalmente, si la validación es satisfactoria, se establece un canal seguro, donde ambas partes negocian una clave de sesión y dan comienzo a la comunicación cifrada. En esta 12ª diapositiva analizaremos qué ocurre cuando la confianza se rompe y es necesario realizar una revocación de certificados. Existen diversos motivos para ello, como que la clave privada haya sido comprometida o robada, que la entidad deje de existir o que se detecten fallos en el proceso de emisión original. Para que los sistemas puedan verificar si un certificado sigue siendo válido, se utilizan dos mecanismos principales de comprobación. Por un lado, las listas de revocación de certificados, o CRL, que son listas firmadas publicadas periódicamente por la autoridad de certificación, con los números de serie de los certificados revocados. Por otro lado, el protocolo de estado de certificados en línea, conocido como OCSP, que permite realizar consultas en tiempo real sobre el estado de un único certificado, resultando mucho más eficiente que la descarga de una lista CRL completa. Pasemos ahora a la práctica para ver cómo configurar HTTPS en un proyecto Spring Boot. Como veréis, todo el proceso se resume en unas pocas líneas de configuración dentro del fichero application.yaml. Es aquí donde indicamos al servidor web embebido, como Tomcat o Yeti, qué certificado y clave privada debe utilizar. En la sección server.ssl definiremos el tipo de almacén de claves en Key Store Type, que suele ser PKCS12. En Key Store indicaremos la ruta al fichero, por ejemplo, si está en el ClassPath. Además, incluiremos el Key Store Password para desbloquearlo y el Key Alias para identificar el par clave certificado específico dentro del almacén. En esta sección veremos 4 pilares fundamentales de seguridad para cualquier desarrollador Java. En primer lugar, debemos entender que los certificados digitales constituyen nuestra identidad digital. Debemos tratarlos como el pasaporte de nuestros servicios, ya que son la base indispensable para la autenticación. En segundo lugar, es vital comprender que la confianza se delega en cadena. Una CA raíz en nuestro archivo kcerts es la que nos permite validar y confiar en un certificado de servidor externo. Esto nos lleva al tercer punto. El fichero kcerts es nuestro punto de partida. Es el almacén de confianza por defecto de la JVM y debemos saber cómo localizarlo y añadir nuevos certificados si es necesario. Por último, es imprescindible dominar la herramienta KeyTool y la gestión de keystores. Saber manejar ficheros con extensiones .p12 y .jks es fundamental para configurar y depurar conexiones seguras en nuestras aplicaciones. En esta 15ª diapositiva, titulada Construyendo confianza línea por línea, enfatizamos que la seguridad no es simplemente una característica que se añade al final de un proyecto, sino que constituye la base fundamental de toda aplicación robusta y fiable. Para construir sistemas que sean verdaderamente seguros, es imprescindible comprender el porqué de cada línea de configuración SSL. Como se indica en el texto, el dominio de estos fundamentos técnicos es el punto de partida esencial para generar una confianza real en las aplicaciones que desarrollamos.